Gracias le damos al Señor por permitirnos venir a su presencia. Quiero ahora hablarles de las Escrituras. Quiero invitarles a que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. Vamos a leer esto. He tomado una versión de una traducción del hebreo al español para que note algunas diferencias entre la Biblia normal que usted tiene, que es la Reina Valera, y esta, que es una traducción desde otra perspectiva literaria. Por favor, tome su Biblia, lea versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Mateo. También lo tiene en pantalla, puede leerlo. Dice abiertamente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ya? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, vamos a volver atrás al versículo anterior, ¿ya? Y por favor, ahora voy a leerlo en la otra versión mientras usted tiene en su pantalla el texto que hemos leído para poder compararlo. ¿Ya? Dice: y cuando estéis orando, y ahí dice cuando ores, ¿ya? Ok, hay un cambio en el lenguaje, ¿ya? Porque esto es una presente. Estás orando, estás en la actividad misma, mientras que en el otro es futuro. Es decir, cuando ores es hacia adelante. Note bien la diferencia idiomática en la traducción. La segunda cosa dice: no seas como los hipócritas. ¿Ya? Es exactamente igual. La siguiente frase: que aman orar en pie. ¿Ya? Y ahí dice: porque ellos aman el orar en pie. ¿Ya? Y agrega esa palabra porque ellos. Ok, vamos a ir mirando. En pie en las sinagogas, ¿ya? Y en las esquinas de las calles, ¿ya? Para exhibirse ante los hombres. Y acá dice: para ser visto de los hombres. ¿Ya? Exhibirse y ser visto no es lo mismo, ¿eh? Hay que mirar la intencionalidad. Pero luego dice: ¿ya? De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Y acá dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero acá dice: están recibiendo como algo presente toda su recompensa. Es decir, no hay recompensa futura si la recibes hoy. Y entonces está hablando de que estas personas están orando, y orar no es malo. De hecho, Jesús dijo que debíamos de orar sin cesar. Pero estas personas no están orando al Señor. Este es uno de los problemas que debemos de dilucidar. Estas personas están orando y utilizan el término hipócrita. Y el término hipócrita o hipócrates tiene que ver con usar máscaras. Está orando de una manera falsa. La máscara no muestra el rostro o la condición real. Lo que muestra es que uno está presentando una faceta impostada fuera, como el teatro, que tal vez asume el rol de otra razón, pero no es la vida propia. Entonces dice que cuando alguno ora en esta condición falseada, como por ejemplo hablar de la obediencia al Señor y de la santidad a Dios, y uno mismo está viviendo de una manera equivocada, no haciendo esto real, entonces está orando de una manera con máscara. Ya estás presentando una carátula de santidad cuando en realidad no tienes vida de santidad, o estás tratando de hablar de verdad y tú mismo no estás en una conducta equivocada. Entonces esto habla de esta actitud hipócrita, es decir, máscaras. ¿Ya? Ok, la Biblia dice que debemos de orar sin máscaras. O sea, debemos de orar entonces con toda honestidad delante de la presencia del Señor. Pero no tiene otra razón. Dice: cuando ores, ya, estas personas oran en público. Ellos aman el orar en pie en la sinagoga, es decir, en presencia de la congregación, en presencia de las personas, y no están orando con el afán de llegar al corazón de Dios,
y derramar su espíritu en la presencia de Dios para que Dios lo ministre y sea Él el que toque nuestra mente. Y yo sé que todos hemos pasado estas situaciones, a veces hemos orado y todos hemos llegado a momentos donde el Señor comienza a ministrar nuestro corazón y a veces nos brotan lágrimas, a veces nos sentimos compungidos porque reconocemos nuestra real condición, ¿ya? Pero cuando uno ora en esta condición de las máscaras, no está orando en esta profundidad donde el Señor te ministra, sino más bien está tratando de lucir un gran diálogo en forma pública, quizás, o la motivación es que la gente se acerque y te toque el hombro y diga: oye, qué linda oración la que hiciste hoy día, y tu ego se infla, ya te sientes súper bien, pero no estás orando para Dios, estás orando para los hombres. Sentido interno de la motivación, si estoy orando delante de la presencia de Dios, o si empiezo a orar particularmente para ser visto de los hombres, ¿ya? Dice, estos ya tienen su recompensa. Claro, la gente te valoriza, la gente te alaba, pero no lo estás haciendo para Dios o en el contexto correcto, y esto hace entonces de que necesariamente tenemos que revisar la motivación de nuestro corazón, ¿ya? Esta recompensa está puesta en la Biblia en muchas áreas. El que hace el bien recibe recompensa y el que hace mal también recibe recompensa. El que ora correctamente recibe recompensa y el que no ora también recibe recompensa. O sea, las recompensas son de acuerdo a nuestro proceder, ¿ya? No hay bendición y santidad si habitas en la maldad. O sea, si tú te apartas de Dios y te alejas de Dios, ya, entonces el resultado es como dice ahí en Romanos 2, ya, que cuando las personas comienzan a orar o a buscar y hacen en maldad, sus caminos no progresan, pero el que hace el mal acarrea sobre sí dolor, angustia, ansiedad, ya, problemas. Y a veces también esto trae una conducta que hay que analizarla. Ahora, una cosa es la oración pública, que hay que valorarla. Por ejemplo, está bien, aquí está hablando de una conducta con una máscara, orando de una manera equivocada, pero la oración pública no es mala. De hecho, la Biblia habla en muchas partes donde se reúne la congregación y oran a Dios, ¿verdad? Y lo hacen de manera pública. Pero cuando oramos en la congregación también debe de ser de una manera como toda la iglesia orando como un solo hombre delante del Señor, y esto agrada a Dios. Pero la oración entonces es un acto que es valorado por el Señor, que es un tema bíblico. La oración está inserta en todos los libros de la Biblia. Nosotros no podemos decir esto es para algunos y otros no. Es decir, la verdad es que toda la explicación teológica avala la práctica de la oración como normal. Entonces, una es la oración pública, pero el versículo 6 dice: pero tú cuando ores, ¿ya? Ok. Y aquí dice, más tú cuando ores, ya. Es decir, quiere decir que no oramos todo el tiempo, es real. Aunque la Biblia dice orad sin cesar o orar en todo tiempo. Pero no está diciendo en todo tiempo de orar las 24 horas del día, porque yo me recuerdo de personas que me hablaban así: no, pastor, yo oro todos los días, yo oro todo el día, estoy orando al Señor. Y yo quiero decirles, eso es falso, ¿ya? Ninguno de nosotros, ¿ya? Por más consciente que estemos, podemos estar todo el día en esta relación. De hecho, el mismo Moisés, cuando llegó a la presencia de Dios, Dios le dijo: Moisés, es necesario que bajes hacia el pueblo y no te quedes, pues, para que no mueras, ¿ya? Porque nuestra condición humana es pecaminosa y Dios es santo, y entrar en la presencia de Dios tiene exigencias, pero permanecer en impiedad y en maldad delante de Dios produce muerte. Yo quiero decirle que uno de los sentidos de la oración es justamente este. Ahora, pero dice, pero tú cuando ores en todos los tiempos que tú decides orar, o en todos los tiempos que necesitas orar. Por ejemplo, la Biblia dice, orad ya cuando os halléis en diversas dificultades. Bueno, ora a Dios. La Biblia dice,
ora, ¿verdad?, por vuestras autoridades. Bueno, si tú quieres hacerlo, tienes que tomar un tiempo para hacerlo. También dice, pedid al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Este es un tiempo de intercesión y de pedir al Señor la mies. Pero también en Salmos nos habla de venir a la presencia de Dios con alabanza. Nos habla de venir con un corazón rendido. También dice que debemos de venir en gratitud. O sea, no venimos al Señor solo a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. Porque esto no es un supermercado para entrar y sacar lo que yo quiero y seguir viviendo a mi manera. No es así. La oración es una actividad sensible para poder relacionarnos con el Padre, ¿verdad? Y por eso Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la oración es una manera de acercarme a Dios y es una manera de orar, hablar de una manera, la oración viene de hablar organizadamente. Cuando uno habla de oraciones, son ideas completas, no cosas a medias. No, también tiene un léxico, no es una orden separada. Usted no dice cama, frío, sol. O sea, no, usted tiene que decir una oración, ¿ya? Es decir, hace frío, estoy en la cama y espero el sol, ya, por decir algo. Yo quiero decirle, usted tiene que decir cosas lógicas. Usted no puede pararse delante de Dios y empezar y hacer gemidos, porque los gemidos del espíritu es una cosa, pero gemir sin decir nada, sin vaciar el corazón, sin hablar, la idea de la oración es hablar con Dios. La idea de la oración es tomarme el tiempo de venir a hablar con el Padre. La Biblia dice, ya, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Él entra a orar. Y la Biblia dice, este aposento era un lugar elevado. El aposento en una casa del tiempo de Jesús estaba en un segundo piso y eran estos salones largos donde probablemente también se hizo la cena del Señor en este periodo. Lo que yo quiero explicar es que se llamaba aposento porque era un lugar para hospedar. O sea, cuando tú vas a este lugar del aposento es para relacionarte con el Señor, ¿ya? Es evidente que debemos de orar en todas las circunstancias, cuando hay dolor, cuando hay alegría, cuando hay necesidad, cuando hay aflicción, cuando hay intercesión por otros, cuando empezamos a crecer y empezamos a orar por la obra. La Biblia nos enseña muchas maneras de orar. Sin embargo, curiosamente, aunque todos sabemos que la oración sostiene al cristiano, es una práctica infrecuente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos comienzan con ánimo a orar, pero luego comienzan a ver la flaqueza y la maldad de los hombres. Y comienzan a fijarse que la gente incumple, que las personas prometen y no hacen, que las personas no son parte de las tareas fundamentales de la obra, y comienza uno a desanimarse, ¿ya? Y curiosamente el desánimo trae como consecuencia que tú dejes de orar, ¿ya? Pero la Biblia dice al revés, ora en todo tiempo. Entonces el desánimo que usted tiene o que yo reciba o cualquiera de nosotros se combate con oración, ¿ya? Y veo a mucha gente enredada en situaciones carnales, humanas, olvidándonos que la oración permite ciertos grados y secretos que usted tiene que saber. Primero, de que toda buena dádiva proviene de Dios, no de los hombres. Por lo tanto, venir a la presencia de Dios es para ir con esperanza, tratando de que Dios también tenga misericordia y extienda su gracia y nos bendiga, ¿ya? Así que no nos acercamos a Dios enojados y maldiciendo o haciendo. Nosotros nos acercamos con una esperanza viva. Queremos que Dios trate nuestra realidad y que Él intervenga. Donde está el Señor hay libertad. Muchas personas están en esclavitud, pero no saben que la oración es la puerta para romper la esclavitud. Porque al presentarte delante de Dios, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Así que Dios nos invita a venir a lo secreto. Una de las cosas que hay que mirar, de que el aposento es un lugar elevado, no es un lugar bajo.
Así que yo tengo que ir a un lugar donde pueda habitar con el Señor juntamente. Pero Dios no habita en inmundicia, sino en santidad. Por lo tanto, no me puedo venir a la presencia de Dios y querer salir igual. Yo tengo que hacer lo mismo como lo enseña la Escritura, que primero el sacerdote tenía que presentar sacrificio por sí mismo, luego por su familia y después por el pueblo. Entonces esta persona que pretende tener esta intimidad con Dios, la primera cosa que tiene que aprender para obedecer a Dios es que Dios dice: preséntate a sí mismo delante de Jehová. Bueno, presentémonos. Pero esta decisión de presentarnos delante de Dios trae como exigencia de que tú analices tu propia vida, cómo estás delante del Señor, y que pidas perdón si es que hay que hacerlo, que ordenes tus pensamientos si tienes que hacerlo, que vuelvas al orden. Venir a la presencia de Dios no es para venir y pedir e irme, sino para ponerme a cuentas con Él. Dios dice que Dios no atiende al soberbio, ¿verdad? Pero al humilde lo atiende de cerca. Yo creo que una de las crisis tal vez de la oración es que tenemos que analizar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Yo sé que todos saben que hay que orar, pero curiosamente cuando uno comienza a ver la apatía que se forma o la aceptación de bienes banales, mundanos dentro de la vida cristiana, indica falta de oración. Porque la oración en la presencia de Dios va a producir una gran cantidad de cambios. La primera cosa es que cuando nos inunda el Espíritu de Dios, normalmente su sola presencia revela nuestra iniquidad. Y cuando nosotros empezamos a meternos hacia el Señor, tenemos que reconocer que nosotros mismos estamos a veces con flaquezas, con necesidades, y a veces con desánimo, a veces con dolor, pero nos falta la oración. La oración es la herramienta que Dios usa para meter su mano en tu corazón. Así que yo tengo que aprender el secreto. Debo de aprender a venir a la presencia del Señor. Y la Biblia dice: y tú cuando ores, y tú cuando tú decidas orar, y aquí donde tenemos que cambiar. Hay gente que lleva meses sin orar. Hay gente que viene solamente a orar en un momento de culto o en el momento de la comida, que oramos un momento. Pero la Biblia no dice esto. Dice que dejándolo todo, se vino a la presencia del Señor. Este aposento alto es un lugar privado, no es un lugar público. Es un lugar donde tú y Dios se encuentran. En las figuras del Antiguo Testamento era como un sigurat. Ya era una plataforma donde los mesopotámicos decían que se encontraban las divinidades con lo humano. Este sigurat es una representación gráfica para decirnos: es el lugar del encuentro donde tú y Dios ya tienen una relación efectiva. Ya esta relación efectiva es que Dios me habla y yo le escucho, o yo le hablo y yo sé que Él me escucha, y yo puedo vaciar mi corazón con libertad. Pero es un lugar interesante. Mire, leamos una vez más el texto. Dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior. Eso dice en hebreo. Mientras que acá dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta. Pero acá dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior. O sea, en dentro, es una introspección. No es llegar como un loro a hablar y repetir, porque hay gente que repite las mismas oraciones, sobre todo cuando uno no tiene el conocimiento adecuado o la vivencia con el Señor, comienza a repetir oraciones como un acto como un rezo, ¿ya? Y creen que por repetir las mismas cosas adquieren, pero Dios quiere un diálogo. Esto es una oración, no un rezo. El rezo es repetición. La oración es un conversar lógicamente, abriendo nuestro corazón para hablarle a nuestro Dios. Cuando dice que este aposento interior es el que tiene que abrirse en la presencia de Dios, también dice: y trancando la puerta o cerrando la puerta, ya es para que no tengas distracción. Yo quiero decirte, cuando vayas a orar así en la presencia de Dios, no importa, yo no estoy hablando del tiempo, estoy hablando de la actitud de venir al Señor. No importa la edad,
Tú puedes ser un niño y venir a la presencia de Dios, y puedes ser un adulto y venir a la presencia de Dios, ser un anciano y venir a la presencia de Dios, porque todo aquel que lo busca lo encuentra, ¿ya? Y Dios no hace acepción de personas. Así que si tú quieres venir a la presencia de Dios, es una excelente decisión. Pero hay que cuidar algo. Este lugar privado donde tú te vas a encontrar con Dios tiene que estar libre de toda contaminación. Fíjate, cerrada la puerta para que nada externo te afecte. No vayas a la presencia de Dios con el celular, ¿ya? Ni con el computador, ni con alguna cosa que te distraiga. A veces uno está orando y está todo el día hablando por el teléfono. Lo que menos hace es orar a Dios. Pero este es un tiempo para hablar, para conversar con Dios. Y hay que practicar la oración privada. Fíjate que la oración pública y la privada se presentan en estos dos versículos. Pero el Señor dice que en la oración pública hay más vanidad que en la oración privada. Pero sin embargo dice, cuando entres en tu aposento interior, es decir, cuando logres ingresar a esta intimidad que Dios tiene preparada para los que le aman. Yo quiero decir, esto cuesta, porque subir un cerro cuesta. Hay que hacer esfuerzo físico, hay que saltar piedra, a veces hay que abrirse espacio entre la maleza. No es fácil llegar y subir en una montaña. Pero esto es exactamente lo que dice para entrar a la presencia de Dios. Debemos de volcar nuestro corazón y humillarnos en su presencia y buscar el estar delante de Él, en lo privado. Aquí no entran los hijos, aquí no entra el esposo o la esposa, aquí no entra la voz de la iglesia, ni la del pastor, ni nadie. Esto es una decisión personal, tú y Dios unidos para hablar desde el corazón abierto, lo cual Dios puede ministrar. Y sería bueno decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder obedecer tu palabra. Porque la Escritura dice que Dios colocará su palabra en nuestro corazón y pondrá su Espíritu en nosotros para que la pongamos por obra. Entonces le vamos a decir, ya sé que el Espíritu de Dios está en mí, pero ahora cuando yo oro quiero decirle, Señor, ayúdame a vivir la vida que tú tienes preparada para mí. Quiero pedirte, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu. Oh, si usted pudiera venir todos los días al Señor. Una cosa es orar de vez en cuando. En una reunión conversamos sobre el secreto de no entrar en este desánimo, ¿ya? Este desánimo que aparece en el ministerio, en la vida cristiana o en la vida familiar. Y llegamos a una conclusión. En la renovación de fuerzas, la renovación en la visión, está en entrar a lo secreto del Señor. El texto dice, cuando cierres tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto. No es a viva voz para que todo el mundo se entere de lo que tú estás hablando. Es para que tú abras el corazón y tengas la confianza de que Dios es un Dios respetuoso y que tiene ética moral, que no va a publicar todas las cosas para que tú seas avergonzado públicamente, sino que el Señor va a entender tu condición porque Él sabe que somos una raza, ¿verdad?, decaída, bajo pecado, y que estamos rodeados de debilidad y que necesitamos de Él porque sin Él nada somos, y que no tenemos vida si la vida de Él no está en nosotros, no tenemos la vida de Cristo. Y entonces nosotros venimos a su presencia no porque somos macanudos y porque las sabemos todas, porque no es real, todos tenemos deficiencias. Lo que tenemos que hacer es venir a la presencia de Dios para pedirle, Señor, inunda mi corazón, Señor, llena mi mente, Señor, trata conmigo, dame ánimo en tiempos de desánimo, dame fuerzas en tiempos de debilidad, ayúdame a retener tu palabra para no pecar contra ti. Salmos, ¿verdad?, dice esto, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ya, con guardar su palabra. La Escritura entonces nos vuelve a enseñar que venir a la presencia de Dios es deleite de sus hijos, no es privilegio del mundo. Mucha gente ora, mucha gente intercede, mucha gente habla, pero no todos vienen a la presencia del Señor.
Yo quiero decirte que aún dentro de la iglesia hay mucha gente que ora, pero no están en la plenitud de esa gracia donde fluye la virtud. Yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que el Señor le inundó su corazón e inundó su vida, su mente? Pudo escuchar su palabra, pudo escuchar su voz, pudo entender que Dios le está hablando a usted personalmente, ¿ya? O a mí personalmente. Yo quiero decirte, este es el problema. Hemos orado tantas veces, pero ¿cuántas veces hemos llegado al trono de la gracia para ser quebrantados por la sola presencia de su Espíritu en nosotros? Oh, yo quiero decirle, Dios tiene un nuevo tiempo, amada iglesia, un tiempo de renovación en su presencia. Su Espíritu nos anhela celosamente. Quiere entrar en lo profundo de nuestro ser. Él quiere ministrar nuestras necesidades. Él quiere perdonar nuestras faltas. Él quiere restablecer tu relación. Oh, Él tiene un nuevo tiempo y este es el tiempo de Dios. Y yo quiero decirte, la oración permanente, diaria y decidida de estar en su presencia va a hacer cambios notables entre nosotros. Una iglesia en crisis pregunta y dicen los líderes en su evaluación, ¿por qué la iglesia ha dejado de percibir presencia de Dios? ¿Por qué la iglesia ha dejado de recibir sanidades o milagros o hablar de estas cosas que en algún momento sí fueron reales en la congregación? Y la clave está en que nosotros nos hemos alejado del trono de su gracia, de donde fluye toda buena dádiva, la vida misma que sale desde el trono de la gracia y afecta a nuestros corazones. Esto no es problema de la iglesia, esto es un problema individual. Cada uno de nosotros tiene que venir a la presencia del Señor. Cada uno de nosotros tiene que hacerse el hábito de pararse delante de Dios y decirle, Señor, examina mi corazón y ve en él, ¿verdad?, si hay iniquidad, y ayúdame a cambiar. Cambia mi corazón, haz un nuevo corazón en mí, dame una nueva visión, una nueva esperanza. Creo que la gente sin la llenura del Espíritu Santo ha perdido la expectativa de Cristo. Antes, cuando estaba lleno del Señor, uno quiere ganar almas, uno quiere ver sanidades, uno empieza a soñar cómo hacer las cosas del Señor. Cuando uno está vacío, sin esta llenura, ocurre este problema local, que nosotros mismos no alcanzamos la virtud, ¿verdad? Y por lo tanto el desánimo trae alejamiento de la presencia. El pecado trae alejamiento de la presencia. Los secretos no revelados ni manifestados al Señor trae alejamiento, ¿verdad?, de su gracia. Y cuando el diablo comienza a colocar dardos de pensamientos en nuestra mente divisores, como aléjate, como ándate, como cámbiate y cosas como esta, o mátate, estas cosas afectan la relación con Dios, porque en el Señor, el que viene al Señor tiene vida. En el libro de Romanos dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros, sois de él. Oh, este es el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús y ahora está en nosotros, ¿ya? Y Él también puede resucitarnos. Así que no importa si estás desanimado, no importa si estás pasando el valle de lágrimas y de sombras o de muerte, no importa si estás decepcionado y ahora te sientes quebrantado. Yo quiero decirte, cuando entres a la presencia del Señor, Él tiene bálsamo de sanidad para nuestros huesos. Él tiene un renuevo de fuerzas para el que no tiene ninguna. Él tiene sueños con nosotros. Él dará palabra de esperanza a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando entramos a su presencia, Él hace todas las cosas nuevas. Cuando nosotros venimos a Él, encontramos entonces esta experiencia deliciosa. Por eso dice, tu palabra en nosotros es como miel, ¿verdad?, dulce como el panal. Oh, así es. Cuando nosotros venimos a esta experiencia personal, nosotros podemos entender que la mejor decisión que hemos tomado en la vida cristiana es aprender a intimar con Dios en lo privado.
o la relación privada hace los cambios. Le muestro un botón por mostrar algo. ¿Recuerda usted cuando Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel? La iglesia empezó a orar. A ellos les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Pero cuando ellos estaban orando y la iglesia seguía pidiendo, el ángel vino a la cárcel, abrió las puertas, los sacó al lugar, la guardia y tal. Nadie se dio cuenta de eso. Y llegaron a la puerta y golpearon, y no podían creer que era Pedro. Pero ellos inmediatamente oraron, después igual, dieron gracias al Señor y le dijeron: Señor, danos ahora la valentía, el denuedo, esa fuerza del Espíritu de Dios para predicar su palabra. Y le dijeron: Señor, ahora danos de nuevo para predicar tu palabra. ¿Y a quién se lo hicieron? A los mismos que los habían tomado presos. Yo quiero decirle, el Espíritu de Dios y la oración son una herramienta poderosa. La oración con fe mueve montañas. La oración con fe atrae sanidad. Fluye la gracia de Dios, fluye. ¿Ya? Fanerosis, esto no es del hombre. Dios lo hace como quiere y cuando quiere, pero cuando tú intercedes y tú estás en esta relación, Dios mismo abre posibilidades para que seas testigo del poder de Dios. Y la oración va a ser el canal por el cual su gracia fluirá en medio de esta necesidad y la suplirás. Y Dios verá, tú verás lo que Dios hace delante de tus ojos. La oración del justo puede mucho, pero la oración del impío es vana. Yo quiero decirle, por eso tenemos que aprender a crecer en la presencia del Señor. Si queremos una renovación, si queremos un cambio en la estructura de la iglesia, si queremos un cambio lideral, si queremos un aspecto donde el Señor se enseñoree de circunstancias, entonces lo que necesitamos no es que se cambien a las personas, porque las personas todas tenemos faltas. Lo que se necesita es palabra de Dios y poder de Dios y la libertad para su manifestación entre nosotros. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, yo quiero decirle, un pequeño fósforo puede encender una tremenda fogata. Yo quiero decirle igual, empiece usted a venir a la presencia del Señor y permita que Dios toque su corazón, Dios toque su alma y comience a llenar su corazón de este sueño del Espíritu de Dios en el que confía que nosotros podemos hacer la obra juntamente con Él. Y Dios va a empezar a levantar su ánimo, sus fuerzas, las oportunidades y su ministerio. Se van a elevar. ¿Por qué? Porque usted está fluyendo con la vida desde el trono de la gracia y no desde su cabeza. Porque humanamente la gente comienza a comparar, a identificar errores y a ver lo malo en los ojos del diablo. Empiezan a mirar lo humano, pero Dios no ve solamente el pecado. Si usted mira cuánta transgresión hemos cometido delante de Dios, y Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Yo quiero explicarle. Entonces no es una idea de comparación o de tema. Lo que necesitamos es empezar a encender nuestro interior en la presencia del Señor. ¿Ya? Tenemos que empezar a hacer del aposento interior nuestro lugar de relacionarnos efectivamente con Dios. Tenemos que orar en privado. Ya basta de poner excusa por los niños, por la iglesia, por el lugar, por el pastor, por cualquier cosa. Lo que falta es que si estás en desánimo, es porque te falta venir a la presencia de Dios. Si te falta sueño o ministerio, te falta el fluir de la gracia desde el Señor. El Señor va a encender tu corazón, pero eso va a traer que los que estén contigo también se van a encender. Esto es contagioso. El Espíritu de Dios derramado en el Pentecostés vino sobre uno, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos, una iglesia renovada, una iglesia llena del Espíritu de Dios, una iglesia en esperanza viva, una iglesia que está aprendiendo en el trono, aprendiendo en la intimidad, aprendiendo a derramar el corazón,
aprendiendo a escuchar la voz de Dios, aprendiendo a tomar decisiones de obediencia, aprendiendo, no creyendo que ya las sabemos, no entendiendo de que si ya somos creyentes y las tenemos todas, no es real. Nos falta crecer con el Señor, nos falta crecer delante de Dios como hombres y mujeres de Dios, nos falta presentarnos a Él aprobado, no estar siempre en quejumbres y en maldad, sino limpios, santos, para que Dios pueda obrar y fluir a través de nosotros. Amada iglesia, ejemplo nos ha dado el Señor. Ya, cuando uno dice, pero ¿cómo es esto? Y el mismo Señor, Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesús dice, aún siendo oscuro, se fue a un lugar solitario a orar. Oh, si Jesús siendo el Señor hacía esto es lo que dice, levántate, apártate, y dice, bueno, levantándose, ya, muy de mañana, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Oh, yo quiero decirle, ¿por qué no se fue al lugar a orar donde están todos los niños jugando? O donde está la televisión prendida, o donde están todos los hermanos jugando a la pelota. No, esto no tiene que ver con la sociabilidad de las personas. Tiene que ver con, voy a ir al trono de la gracia a buscar agua. Porque el Señor dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Ya, y la oración y la búsqueda en oración hace de que este acercamiento a su trono fluya ríos de agua viva, borbotones de agua desde tu interior. Así, cuando nos habla en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 23, otra vez Jesús dice, y subió al monte a orar aparte. Otra vez el Señor enseñándonos que debemos de apartarnos para estar a solas con Él. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Oh, a la gente no le gusta la soledad, pero la soledad para estar en la presencia de Dios era necesaria. Cuando el Señor llamó a Moisés, no dejó que el pueblo subiera con él, ni los líderes subieran con él. Lo que el Señor hizo es que lo hizo subir y le dijo, ven Moisés, quiero hablar contigo. ¿Ya? Así que cuando él vino le dio instrucciones, y hubo temblor, y hubo truenos, y cualquiera se asusta con estas cosas. Así va a ser con el Señor cuando tú vengas a la presencia de Dios y tú sepas que Dios conoce todo de ti. Él ve todo lo que ha habido en ti, tu pasado, tu presente, tu futuro. Él sabe la intención de tu corazón, Él sabe el dolor que tienes, Él conoce hasta lo más profundo de tu secreto. Él está en tu recámara, Él está en tu cuarto, Él está en tus ojos. Y ahora el Señor mismo te invita a venir a su presencia. Y esto es una decisión. Voy a subir para estar con mi Señor. Voy a entrar para postrarme delante de su trono. Voy a permitir que su Espíritu me toque. Voy a decirle, Señor, cambia mi corazón, cambia mi mente. Transfórmame, Señor. Y este tiempo entonces de intimidad privada va a ser tan valioso en la presencia de Dios. Muchos miembros de las iglesias han olvidado, yo sé que saben todas estas cosas, pero han olvidado estar en la presencia de Dios. Con dolor tenemos que decirlo. Cuando hemos visto tanta necesidad y vemos gente quebrantada, reclamando, buscando derechos propios, o criticando la iglesia o a la gente que trabaja en ella, pero ellos mismos no tienen la vida de Cristo en sí. Esto nos hace sentido. Yo quiero un avivamiento, pero el avivamiento viene del trono de la gracia. Yo quiero que Dios trabaje con nuestros corazones y que añada obreros a su mies, pero eso nunca va a pasar hasta que usted no venga a la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios hay algunas cosas que hay que aprender. La primera es que Dios en su presencia nos quita todo deseo de pelea. Cuando estamos con Él, estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Estamos dispuestos a soportar al débil en la fe y estamos dispuestos a hacer su tarea. Cuando estamos sin el Señor, nos molestan hasta las miradas de los hermanos. Oh, qué feo. Qué feo saber de que
En todas las áreas hay una necesidad de aprendizaje con el Señor, y que a veces vivimos todas estas áreas y no somos tan honestos como decimos para reconocerlo delante de su presencia. Pero yo quiero decir que cuando el Señor nos llena, también nos inunda de amor, y eso produce unidad, porque el amor todo lo soporta, porque el amor no busca lo suyo propio, porque el amor va a prevalecer aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra no va a pasar, pero el amor, que es el lenguaje del Señor, también va a perdurar entre nosotros. Por eso dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ya? Yo quiero explicar que la necesidad de ver a Jesús orando. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Amado hermano, amada hermana, tú puedes salir de la depresión que estás. No mires más a los muertos, no mires más la banalidad del mundo, ni la atracción de esta estrellato social que es temporal por lo demás, porque todos moriremos. Mira al Señor. Sé un hombre y una mujer de intimidad, un hombre y una mujer del Espíritu, una persona con la renovación en su palabra y con el poder mismo de su gracia fluyendo en nuestros corazones. Sé una persona de servicio, perdona a los que nos ofenden, ¿ya? Y anima a los desanimados. La oración privada es el mayor secreto que tenemos como iglesia. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Pasó la noche orando. Yo no sé qué tan grave es tu necesidad, pero la Biblia dice: orad en todos los tiempos. Este es un tiempo. Si estás en esta aflicción, si estás en esta amargura, si estás en esta desolación, este es el tiempo. No es la soledad lamentándote de que los hermanos no te visitan, que el pastor no te llama, no. Este es el tiempo de meterte en la presencia del Señor. Este es el tiempo de entrar a la gracia y recibir la vida del mismo Padre. Todo lo demás es temporal y circunstancial. Yo quiero decirte, los que aprenden el secreto se vuelven el agente promotor de su gracia. No todas las personas pueden hacerlo. Hay personas que quieren hacer la obra de Dios, pero como no saben cómo extraer el agua, tienen un terreno desértico y en ellos no hay plantas. Es como dice el libro de Judas: nubes sin agua. Sostienen la apariencia cristiana, pero no tienen la vida. Quiero explicarle algo. Si usted quiere que la iglesia tenga una renovación, no busque entre los hombres. No busque entre las personas ni entre las instituciones. La iglesia se va a renovar cuando del trono de la gracia comience a fluir vida y renovación en cada uno de nosotros. Mientras más personas estemos buscando el trono de la gracia, más rápido va a ser el mover de Dios entre nosotros. Yo quiero decirle, Dios tiene un nuevo tiempo, y este es el tiempo del Espíritu Santo renovando la iglesia en pandemia. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti. Fuera de ti no hay salvación. Señor, fuera de ti no hay vida, Señor, y lo sabemos. Todo es tinieblas y desolación y muerte. Pero cuando venimos a ti, Señor, hay esperanza. Cuando venimos a ti hay vida nueva. Cuando venimos a ti hay limpieza en nuestro corazón. Hay perdón, hay sanidad. Señor, nuestras heridas y nuestros corazones heridos vuelven, Señor, a funcionar formalmente. Nuestra mente deja de pensar cosas inicuas y empezamos a pensar en tu obra, porque queremos que tú fluyas, Señor, como tú así lo has pensado en este tiempo para nosotros. Queremos, Señor, que reprendas a Satanás, el diablo, y todos los dardos del enemigo que comienzan, Señor, a venir sobre mentes y corazones a degrinar, Señor, tu palabra y tu voluntad.
pero esta es tu voluntad, que vengamos a tu presencia, que entremos en el aposento de nuestro interior y clamemos a ti, nos presentemos delante de tu trono. Señor, ahora pues inviste a la iglesia, Señor, de un nuevo ánimo, de una nueva relación, de una renovación de tu espíritu. Trae dones sobre los hombres para desarrollar nuevos ministerios. Añade, Señor, hombres y mujeres, Señor, en el servicio, llenos de tu pasión por la obra y por la iglesia. Y queremos, Señor, de que este lugar físico y lugar también espiritual sea removido, Señor, en tu nombre. Estamos, Señor, pidiendo un avivamiento. Estamos pidiendo, Señor, una renovación. Estamos pidiendo un cambio de mentalidad. Estamos pidiendo, Señor, vida de tu espíritu entre nosotros. Señor, queremos pedirte perdón como iglesia. Queremos pedirte perdón como sociedad, Señor, por no entender tu gracia ni tu gloria, ni hacer tu voluntad cuando se merece, cuando es la necesidad que tú operas. Ahora pues, Señor, toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, toca nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar esta decisión. Mientras oras, yo quiero que usted ahí donde está, ahora piense: voy a tomar esta palabra y la voy a hacer realidad en mi vida. No es necesario que lo publique, no es necesario que lo diga delante de los demás. Quiero que lo piense usted en su corazón y en su mente. Y ahora usted en su mente o en sus palabras, si está solo, bueno, hágalo. Pero ahora piense y diga: Señor, voy a tomar en serio el venir a tu presencia y haré de ti mi refugio, mi escondedero, mi pronto auxilio, mi relación efectiva. Entraré a tu trono una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que tú, Señor, atiendas mi clamor y fluyas en mí, cambies mi realidad y transformes mi vida. Y renovar de tu espíritu, Señor, inundado de tu gracia y de tu favor, sea contagioso a todos los demás, Señor, de modo de que no seamos solos, sino que la iglesia comience uno a uno a encender su fuente y su fuego, Señor, y podamos encender una tremenda fogata en honor y nombre tuyo, Señor, ante la sociedad. Trae sobre nosotros virtud de Dios y poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tomó esta decisión, quiero animarlo. Ya, nuestro mejor refugio es venir en soledad, no con gente, en soledad a la presencia de Dios. Y aprender a derramar nuestro corazón es una salida sanadora y renovadora extraordinaria. Quiero terminar esto con un testimonio. Hace muchos años, mis padres estaban abriendo una obra en la ciudad de Antofagasta y estaban en una carpa. Y ellos eran hombres y mujeres de oración. Y era tan fuerte la presencia de Dios que la gente que estaba alrededor creía que la carpa se estaba quemando porque ellos veían fuego. Y cuando se acercaban a la carpa, la gente se caía en la puerta y algunos entraban y hubo un avivamiento. Y ese es el inicio de las dos iglesias que existen actualmente allá en Antofagasta. Pero la gente del mundo puede ver el fuego del Espíritu. Los que están contigo pueden ver que el Espíritu de Dios está en ti. Cuando tú te enciendas, los tuyos serán contagiados. Dios te bendiga. Recibe un abrazo. Gracias por estar presente.